Bueno, primero me presento, mi nombre es Victoria García Leonardo, soy counselor y me acerqué al counseling luego de mi primera carrera fue diseño de indumentaria, tuve un local de ropa 8 años y empecé a estar como en crisis con mi profesión y de chica yo quería ser psicóloga. Entonces, bueno, una amiga me comentó por la carrera de counseling, que era una carrera bastante nueva, que se escuchaba poco, y empecé a investigar y me pareció muy interesante el enfoque centrado en la persona, que es desde el enfoque en el cual estudié, y comencé la carrera. Entonces, en el año 2013 empecé a estudiar counseling y en mi vida personal estaban pasando muchas cuestiones, estaba en crisis, me estaba separando. Así que cuando te dicen la carrera de counseling te atraviesa, así me pasó. Ese año empecé a estudiar, me separé, me mudé sola y fue un antes y un después en mi vida. Después hice los 4 años de carrera y empecé a profesionalizarme en diferentes disciplinas, específicamente en adicciones. Hice la diplomatura en Choice durante un año, bueno, que está buena porque era también con prácticas. Entonces me di cuenta que me interesaba mucho la temática de adicciones y paralelamente con eso, nuevamente en mi vida personal estaban pasando muchas cosas y estaba migrando el país. Me fui a vivir a Uruguay en el año 2019. Ahí tuve la oportunidad de hacer contacto con lo que es residencial en adicciones. Entonces trabajé 2 años en lo que es internación y para mí eso fue la primer base importante de experiencia, porque fue digamos una escuelita bastante intensiva de lo que es el trabajo de campo en contacto con el consultante. Luego después de 2 años de estar en residencial, comencé el ambulatorio de Choice a trabajar como coordinadora de grupos, en espacios de pareja, en espacios individuales y bueno, y empecé a forjarme en lo que es adicciones. Y dentro de esa temática, esto que mencionaba, el espacio de parejas, me interesó mucho lo que es dependencia emocional o codependencia. Entonces me formé con seminarios y talleres en esa temática y yo tenía una base de desarrollo personal. Así que en paralelo, también siempre en paralelo con lo que eran adicciones, yo tenía mi consultorio privado. Entonces fui haciendo las 2 cosas en paralelo. Entonces en el año 2022 decidimos migrar a España junto con mi marido. Si bien en Uruguay estábamos con una buena calidad de vida, sentíamos que necesitábamos un cambio, nos gustaba mucho viajar y España era una buena opción. Y además, bueno, cuestión de papeles y todo, yo tenía la nacionalidad alemana, entonces teníamos la posibilidad de tener papeles y estar legalmente residiendo en España. Así que hace 2 años y medio vinimos para España. Sí, en la llegada a España, digamos, como yo trabajaba online y todo lo que tenía era online, pude mantener lo que había trabajado hasta ese momento, que era mis consultantes de Argentina, de Uruguay y el ambulatorio Choice. Y acá en España no tenían red ni conocía profesionales, entonces bueno, tuve la suerte que siempre digo suerte porque un profesional me derivó una persona que vive acá en Barcelona y gracias a que empecé a atender a esa persona me empezó a llegar derivación de recomendaciones y hoy tengo mi consultorio privado acá en España. Del boca en boca se fue haciendo una cartera interesante de consultantes. Bueno, ¿por qué migramos o por qué migré? Es una pregunta difícil porque siempre cuando uno migra
está dejando algo de lado, está dejando su país o su gente. O sea, es una situación que no es tan fácil, una elección que no es tan fácil, pero creo que también las posibilidades que yo vi que había en España laboralmente y esto que decía antes, culturalmente, el hecho de poder viajar y conocer lugares, me llamaba mucho la atención y quería vivir esa experiencia. No la había vivido antes en mi vida, entonces me parecía que era un buen momento personal y profesional de los dos para hacerlo. Así que bueno, nos animamos. Bueno, la profesión de counseling la recomendaría 100%. Yo creo que, digamos, basándonos en la teoría del counseling, que es una profesión de ayuda, creo que lo más poderoso, y esto lo tengo comprobado en la atención que vengo haciendo, es un proceso que es muy poderoso, que está basado en una relación vincular entre counselor y consultante, y en la que se deposita mucho en el consultante. Digamos, nosotros como profesionales creemos que la persona tiene la capacidad de desarrollar sus potencialidades, y esto hace que la persona pueda, guiada por nosotros, que somos facilitadores, poder hacer un proceso de búsqueda personal, de introspección, que logra cambios muy impresionantes y transformaciones duraderas en el tiempo. No solo en lo que es adicciones, que es algo mucho más tangible, sino que en los procesos de desarrollo personal. A veces una persona tiene un conflicto, un problema concreto en el presente, y el counseling funciona muy bien. Entonces, todo lo que tiene que ver con resolución de conflictos, crisis vitales, que es lo que comúnmente nos pasa, ¿no? Dejar un trabajo, separarse, atravesar un duelo, está bien abordado por el counseling. Así que bueno, sí, lo recomiendo como profesión y lo recomiendo como proceso personal, para que todos se animen a elegir. Bueno, la verdad es que el mundo counseling apareció como una propuesta justo, bastante en simultáneo con mi llegada a España, y creo que es formar comunidad, que es esto que hablaba al principio, que a veces uno se siente muy en soledad, ya con la migración, con no conocer red de personas y de otros profesionales. Entonces creo que el mundo counseling nos acercó y nos hace plantear la comunidad para tener colaboraciones recíprocas, ¿no? Ya sea para derivar entre nosotros, para juntarnos a covisionar, que muchas veces es algo que los profesionales hacemos. Así que bueno, yo agradezco la iniciativa de juntarnos. Bueno, por momentos es difícil, honestamente extraño a toda la cuestión emocional, afectos, familia. Tengo la suerte de que mi gente, mi círculo más cercano, puede viajar, y yo también he viajado en estos 2 años, pero esa parte es bastante difícil. Y después, profesionalmente, al principio me costó entender, porque es otra idiosincrasia. Entonces, bueno, empezar a entender españoles fue al principio acomodarse, y como yo creo que el vínculo sana, es muy importante poder entenderse, entender y comunicarse, hablar el mismo idioma, ¿no? Por más que es el castellano, muchas veces no es tan fácil entenderse en ese sentido. Y bueno, me crucé con gente muy copada, maravillosa, que estoy atendiendo, y entonces mi experiencia hasta ahora fue muy positiva en lo laboral y en lo personal. Si bien, bueno, hay cosas que faltan,
tenemos cosas bueno, que también suman, ¿no? Esto de hacernos escapadas y bueno, y la gente y los españoles son gente muy maravillosa y nos abren las puertas, así que tampoco hemos tenido problemas en ese sentido, así que nos recibieron muy bien, así que estoy muy contenta. Bueno, como dije antes, y coincide con gran parte de mis consultantes, la temática de parejas o la cuestión de dependencia emocional es un tema que surge mucho en la consulta y es un tema que me encanta. Entonces, como proyecto estoy pensando la elaboración de algunos talleres que tiene que ver un poco con lo que hacía en Choice, estos grupos que se facilitan, donde, bueno, para mí el grupo en sí es muy poderoso porque es como mediante las resonancias de lo que va contando un miembro del grupo, uno va resonando, entonces va trabajando no solo con lo que comparte, sino con lo que comparte y las resonancias de los compañeros. Así que, bueno, eso es algo que me gusta mucho, lo estoy pensando, lo estoy armando y bueno, y después seguir con mi consultorio privado y seguir creciendo acá en España. Yo estoy haciendo el trabajito, esto que decía, del boca en boca, porque a mí me gusta esto de la recomendación, me parece que la confianza cuando uno dice, bueno, atendete con esta profesional, porque yo me atendí y tuve una buena experiencia, vale muchísimo, entonces tarda más tiempo, pero es más sostenible en el tiempo, así que bueno, confío en eso, confío en el counseling y bueno, confío en mí como profesional, así que bueno, seguir cosechando y sembrando en el tiempo. No, gracias a vos, gracias a ustedes, a Mundo Counseling, para nosotros profesionales es muy importante esta visibilidad, que a veces, bueno, esta es como una autocrítica que me hago, me cuesta mucho el tema de redes y bueno, que ustedes traigan estas propuestas también nos facilitan mostrarnos y mostrar quiénes somos y qué hacemos, así que bueno, gracias y bueno, seguimos trabajando en esta comunidad, vamos Mundo Counseling, gracias.